En este video analizaremos el concepto de función, su representación gráfica y también analizaremos su escritura. Una función es toda relación entre dos elementos de dos conjuntos, A y B, de modo que a todos los elementos X que pertenecen al conjunto A le corresponda uno y solo uno en el conjunto B, denominado imagen de X a través de la función f. Hablamos de función y aparece inmediatamente la palabra relación. Para que una relación sea función, tiene que cumplir con ciertos requisitos y son los que aparecen en nuestro concepto a estudiar. Justamente, no todas las relaciones son funciones, por lo que tenemos que notar precisamente esto. No todas las relaciones entre los elementos de dos conjuntos son funciones. ¿Qué condiciones debe cumplir? Justamente, una es que a todo elemento que pertenece al primer conjunto, al conjunto de partida, donde empieza a vincularse en los elementos, le corresponda uno y solo un elemento del segundo conjunto, que se denomina imagen de X a través de la función f. Estas son las dos condiciones importantes que debemos tener en cuenta para determinar si una relación es o no función. Entonces podemos concluir que una función es aquella que cumple justamente con esas dos condiciones. Una condición es la de existencia. ¿Por qué existencia? Porque justamente debe existir para todos los elementos del primer conjunto un elemento con cual vincularlo. Y la otra condición es la condición de unicidad. Ese vínculo debe ser único. La condición de unicidad es tan importante como la de existencia. En el caso de que no se cumplan las dos condiciones, dejaría inmediatamente de ser una función y simplemente sería una relación que está vinculando datos. Analicemos un poco más. Tratemos de estudiar y de leer los símbolos matemáticos. Para ayudarnos a leer símbolos matemáticos es importante que los conozcamos y muchas veces esto aparece en los libros de matemáticas o googleando para conocer un poco más. La simbología existente entre las operaciones, entre las lecturas, en la traducción de enunciados, son muy comunes como el símbolo de existencia para todo, el símbolo que tiene las dos flechas y significa sí, solo sí, el símbolo del tal que es una barrita inclinada. Como podrán ver, son notaciones que siempre estamos usando. El símbolo de pertenencia a un conjunto o no, el símbolo de inclusión, que serán estudiados en otros temas. Los símbolos que usualmente venimos en nuestra escolaridad trabajando es el símbolo del N, que representa los conjuntos naturales, la Z, que representa el conjunto de enteros, la Q, la I y la R, y así sucesivamente. Volviendo a nuestro tema en cuestión y teniendo en cuenta la tabla de la lectura, podríamos interpretar y traducir el enunciado en lenguaje coloquial en lenguaje simbólico, leyendo que f es una función de a en b si y solo si para todo x que pertenece a A existe un y que pertenece a b, tal que este y es igual a la imagen de x a través de la función f. Entonces, aquí puedo reconocer las dos condiciones. Una condición, la condición de existencia, estaría denotada por la primera parte de la simbología. Para todo x existe un y. Para todo x que pertenece al primer conjunto, de donde dispongo que la relación se vincule, existe un y en que pertenece al segundo conjunto, que sería mi conjunto de llegada.
Y la condición de unicidad se denota con la condición en la que la imagen a la cual hemos llamado Y sea igual justamente a esa imagen de X en función de F, nuestra función. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces nos cuesta leer esta información. Vamos a tratar de analizar esto ahora en este punto. Supongamos, aparecen dos conjuntos vinculándose por una relación F, una relación cualquiera. Tratamos de mirar por qué en estos ejemplos estos son funciones y estos no son funciones. Analicemos en el primer caso. Reconozcamos las dos condiciones en estos elementos. La condición de existencia. En el conjunto A, los elementos que pertenecen a ese conjunto son el A, el B, el C y el D. Y en el conjunto B, los elementos que se pertenecen al conjunto son 1, 2, 3, 4 y 5. Si quiero analizar si esta relación que está marcada con flechas es función, tengo que observar el conjunto de partida y analizar la existencia. Para todos los elementos del conjunto, ¿existe un vínculo con el otro conjunto? Al observar A, B, C y D, vemos que tiene vinculación con cualquier otro elemento del conjunto de llegada. Ahora bien, si ese vínculo es único, A solamente una vez se está vinculando. Sí, el único vínculo que tiene A es 3. B, ¿una sola vez se está vinculando? Sí, el único vínculo que tiene B es 1. C y D tienen la misma condición. Por eso, en esta relación podremos decir que es una función. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones. Todos los elementos del conjunto A denominados X, todos los X que pertenecen a A, tienen un único vínculo con los elementos del conjunto Y. No nos interesa analizar qué pasa en el conjunto Y en este momento. Nos interesa analizar el conjunto de partida y verificar que cumpla con las dos condiciones, existencia y unicidad. Veamos, por ejemplo, el conjunto que se representa en la segunda gráfica nos dice que también es función. El tercer grupo de conjuntos nos dicen que no es una función. Y el cuarto también que no es una función. Deberemos nosotros, y les queda como tarea, verificar por qué estos conjuntos sí corresponden a funciones o por qué estos no corresponden a función y qué condiciones son las que no verifica. Queda como tarea en la primera actividad. Ahora bien, ¿cómo funcionan estas relaciones? ¿Cómo usualmente nosotros podemos o cómo las trabajamos en la escolaridad? Podríamos decir que la función es como una máquina o como un molino. Un molino porque entra aire, realiza un proceso y genera una electricidad. O bien, en una maquinaria entra combustible, realiza un proceso y se obtiene un movimiento. Las funciones actúan casi del mismo modo. Supongamos que a la función esté dada por una relación entre un primer elemento y un segundo elemento y esa relación está dada por la fórmula igual a 2x, algo que ustedes vienen trabajando, una función igual a 2x. Determinemos dos conjuntos. Vamos a determinar el conjunto A formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y en base a el conjunto, en base a la relación, podremos encontrar quiénes forman el conjunto de llegada.
miremos y obtengamos los resultados para saber quiénes serían los que forman parte de esta función. Podríamos trabajarlos con diagramas o, como usualmente lo hacemos en clase, haciendo tablas. Estas tablas que construimos relacionando datos son justamente los datos que nosotros tenemos. Quiero vincular o quiero establecer la función con respecto a estos valores. Para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Vamos a extender nuestra tablita y vamos a resolver. ¿Quiénes serían los valores de y? Los valores de y son los valores de la función con respecto a x. F de x es lo mismo que decir y. Nosotros esta tablita luego la graficamos. Por ejemplo, en este conjunto acotado de valores puedo decir que el 0 se corresponde con el cálculo 2 por 0. Mi máquina está trabajando. Y igual a 2 por 0 es 0. Mi primera cuenta será esta. En este valor tendré que hacer la cuenta y igual a 2 por 1 e ir reemplazando los datos. 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6 y 4 por 2 es 8. El valor, los valores que vinculan a estos datos para que sea una función, simple y sencillamente tiene que ser el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Para que verifique las dos condiciones. ¿Qué condiciones? Las que hablamos anteriormente. Existencia, que para todos los x que están en el primer conjunto, exista un y en el segundo conjunto y ese y sea único. Ustedes vienen trabajando a lo largo de estos años con diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, han analizado funciones de ese tipo y estas funciones que están en sus tablas las han representado gráficamente en ejes cartesianos. Si ustedes pueden usar un graficador digital, sería lindo e interesante poderlo descargar en la computadora para analizar diferentes ejercicios y realizar nuevas actividades con él. Si, por ejemplo, trato de dibujar la función que acabo de escribir en la página anterior, podría poner y igual a 2x y vería cómo mi graficador la construye digitalmente. Podríamos observar, a diferencia de la página anterior, que aquí mi graficador dibuja todos los valores de x y todos los valores de y en un conjunto que no está acotado. Es más, podríamos mirar que nuestra gráfica puede tomar infinitos valores en x y sus correspondientes infinitos valores en y. Y aquí aparece un concepto también nuevo con el que hemos venido trabajando. El concepto, en este caso, de dominio e imagen. El concepto que ahora vamos a analizar. Esta gráfica está representada, en este caso, para valores muy grandes y muy pequeños. ¿Qué pasa? A diferencia de la gráfica que acabo de mostrarles, si tengo que representar gráficamente esta tabla, simple y sencillamente usaría un eje cartesiano de valores positivos, no necesito los valores negativos, ubicaría los datos en el gráfico, el 0, el 1, el 2, el 3, en cada punto de la cuadrícula, no es necesario al tener papel cuadriculado, el 3, el 4, que son los valores
que me plantea el dato del conjunto A. Este conjunto A se representa siempre en el eje horizontal, que también se llama eje de las abscisas o eje de las X. Hacia la derecha las X positivas y hacia la izquierda las X negativas. El valor del conjunto B lo voy a representar en el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Por ejemplo, el 0 se vincula con el valor 0 y nuestro primer punto estaría marcado por este valor. Aquí. En cambio, el 1 se vincula con el 2, por lo que nuestro dato estaría vinculándose y el punto sería este. El 2 estaría vinculándose con el 4, por el cual la representación del punto en cuestión o par ordenado sería el 3 está vinculándose con el 6. El 3 estaría vinculándose con el 6. Por lo que, aquí voy a ir poniendo los datos, este es un 2, este es un 4, este es un 6. El par 3 con 6 representa la vinculación en la función. Y el 4 estaría vinculándose con el 8. Como estos son los únicos datos que aparecen en mi conjunto A y B, entonces mi gráfica o mi representación, ¿sí?, estaría dada por una serie de puntos. Aquí, perdón, este es el 8, me he confundido. Entonces, estaría dado con el 8, por lo que mi gráfica estaría dada por una sucesión de puntos, simple y sencillamente, alineados, no por una recta completamente trazada, a diferencia de la otra. Porque justamente entre el 0 y el 1 no hay ningún valor para representar. Mi conjunto estaba completamente acotado. El conjunto que ha vinculado los datos de X con los datos de Y, donde todos tienen un vínculo, donde todos tienen una relación y cumplen con el requisito, se llama conjunto de dominio. Es el conjunto de todos los valores de X que pertenecen al primer conjunto y tienen un vínculo en Y. El conjunto B, en este caso, está formado por el conjunto imagen de la función. La imagen de la función son los valores de Y que verifican esa relación de estar vinculados con algún elemento de X. Son los valores de Y. El dominio de la función son los valores de X. Podríamos decir que nuestro dominio son justamente el dominio de la función, son los valores de X que tienen vínculo y la imagen son aquellos valores vinculados a X. Si quiero escribir el conjunto de dominio en este ejemplo, tendría que anotar uno por uno los elementos que pertenecen al dominio. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y nada más. Y si tengo que escribir el conjunto imagen, entonces tendré que anotar la imagen de la función, los datos con los cuales están vinculados los datos de Y que tienen un vínculo en X. El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Aquí pueden ver que no son todos los valores de Y que forman parte de la imagen. El 1 no forma parte de la imagen de Y, simplemente es el 2. El 3 no forma parte de la imagen, simplemente es el 4. Las imágenes son aquellos valores que sí tienen una correspondencia con algún valor de X.
Si volvemos a nuestro gráfico anterior y queremos analizar el dominio de esta función en este gráfico, entonces ampliaremos nuestra mirada y, como habíamos visto recién, tenemos en cuenta que el conjunto X es indefinido, tanto para los positivos como para los negativos, porque si tomo un punto de la izquierda, puedo ver que tiene un vínculo con algún dato del valor de Y. Por así decirlo, puedo marcar el punto A y podré observar las coordenadas que tengo. En este caso, menos 500 les corresponde menos 1000. Un punto B, a 500 le corresponde el punto 1000. Y así sucesivamente. Puedo marcar cualquier punto de la gráfica y ver qué dato le corresponde en este caso. Vamos a dejar de desmarcar. Supongamos que tengo aquí elementos para que yo pueda definir un dominio. Como vamos a empezar a trabajar con funciones mucho más grandes, con valores que no podremos tabular, sino simplemente analizar, entonces podemos decir que nuestra función está definida en el conjunto de todos los números positivos y todos los números negativos. Entonces, si son todos los números negativos y todos los números positivos, podríamos decir que vamos a trabajar con el conjunto de los reales. El dominio de mi función, en este caso, es el conjunto de todos los reales. Todos los números positivos que se me ocurran y todos los números negativos que se me ocurran sobre el eje X. Puedo también ver y analizar la imagen de esta función. ¿Qué pasa con la imagen de la función? Si me pongo a observar y marco algún punto de la gráfica, voy a notar que el punto, por ejemplo, E, tiene coordenadas 2,4. Si marco un punto mucho más adelantado, mucho más grande, voy a ver también porque sigue indefinidamente mi gráfica. Entonces, la imagen de la función se extiende a través de todo el eje Y en forma vertical hacia el sentido positivo y todo el eje Y en forma vertical en sentido negativo. O sea, mi imagen, en este caso, del punto que se me ocurra tomar sobre la recta, de cualquier punto, va a tener un resultado. En esta función, en la función f de x igual a 2 por x, la imagen está dada por también todos los reales, todos los números positivos y negativos. Ahora bien, supongamos que vamos a borrar estos puntos y que queremos analizar otras funciones. Podemos marcar puntos notables, podemos analizar, haciéndose una síntesis de las funciones que ustedes vienen viendo, otras funciones como por ejemplo la función 3x menos 6 o menos 2. Y podremos ver que hay funciones, borramos nuestra pizarra, podemos dibujar otras funciones y analizar también el dominio y la imagen de estas. Podemos mirar que esta función que está dibujada en rojo, que es la función g, también tiene un dominio enmarcado por los valores de x ubicados sobre la abscisa, y todos los datos de los valores de x que yo pueda tener tienen su correspondiente valor para y. El 1 le corresponde el 1, al 0 le corresponde el menos 2, al 2
también tiene su correspondiente punto ubicado sobre la recta, que en este caso coincide con el 4, y así sucesivamente. Vemos las dos condiciones, que para todos los X existe un Y con quien vincularse y ese vínculo es único. Las dos condiciones de existencia y unicidad están presentes en nuestras gráficas. Esta gráfica 2x, la función f de x igual a 2x, es una gráfica de una función lineal, caracterizada justamente porque pasa por el centro de coordenadas. La función g es una función 3x menos 2, una función afín, caracterizada porque su ordenada al origen o la intersección con el eje y está dada en el punto menos 2. Si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, vamos a borrar este punto, puntos notables de esta gráfica, lo que debemos hacer es marcar para observar estos puntos. Por ejemplo, tenemos el punto de raíz que aparece en nuestra gráfica es 0,670. Se llamaba raíz a el punto donde la gráfica de la función intersecta al eje X. Y el punto B, que es un punto notable en nuestra gráfica, es el punto de intersección con el eje Y, que coincide con el valor que está en la función afín. Como aquí no hay ningún valor, entonces por eso la intersección con el eje es 0, tal cual lo muestra la figura. Ahora bien, nosotros tenemos, estas gráficas corresponden a funciones lineales. Funciones lineales que se caracterizan justamente porque su representación es una línea recta. Podemos tener otras funciones, por ejemplo, menos 2x, donde también es una función lineal y también son llamadas funciones justamente de grado 1. Funciones de grado 1 porque la variable está elevado al exponente 1. A ustedes en quinto año les toca conocer o mirar todo tipo de funciones. ¿Qué diferencia puedo encontrar entre la primera y la segunda? Justamente la inclinación de la recta, que está dado por el valor, como han visto en tercero, de el signo de nuestra pendiente. En una función afín se puede identificar la pendiente, que es el valor que acompaña a la x, y la ordenada al origen, que es el punto donde se intersecta la gráfica con el eje y. Como ven, el punto donde intersecta la función h a el eje y es el punto 0, porque es una función lineal que coincide con el punto 0, 0, la intersección. Ahora bien, la pendiente negativa, que sea un número menos, indica que la inclinación de la recta está dada en forma decreciente, porque para el aumento de valores de x, lo que sucede con y es que van disminuyendo. Quiere decir que cada vez que yo aumente el valor de x, por ejemplo, de 2 pase a 4, el valor de y es un valor mucho más pequeño. Por eso se le dice que la función es decreciente. A aumento de valores de x, disminuyen los valores de y. En cambio, cuando tengo las pendientes positivas, el valor incrementa el valor de x y se incrementa el valor de y. Las funciones son crecientes. Una gráfica también que podemos dibujar, recordando un poco aquellas que ustedes vienen viendo, por ejemplo, puede ser la gráfica de la función x o bien la gráfica de la función menos 4. Y
al graficar esta función, podemos ver que simple y sencillamente nuestro graficador nos ha marcado un punto, porque no está recibiendo en este momento la intención o la instrucción de dibujar una función. Si yo pongo y igual a menos 4, entonces recibirá la instrucción de dibujar la función en la que solamente aparece la ordenada al origen y no aparece la variable. Quiere decir que para cualquier valor de x, para cualquier valor que tome x, el valor de y siempre va a ser el mismo. El valor de y siempre va a ser menos 4. Si x vale 8, el valor de y va a ser menos 4. Si x vale menos 10, el valor de y va a ser menos 4. Estas funciones se llaman funciones constantes. No son ni crecientes ni decrecientes, son funciones constantes. Ustedes también han visto funciones que se representan o que son funciones cuadráticas. Por ejemplo, si tengo una función elevada al cuadrado, empezaré a ver y a observar otro tipo de gráficas que también son representadas. Por ejemplo, esas se llaman y se denominan funciones cuadráticas, porque el grado del exponente o el grado que figura, el exponente que figura en el polinomio de la función es 2. Vamos a borrar algunas de nuestras funciones antes graficadas y quedarnos con solamente 2 funciones. Vamos a borrar los puntos notables antes marcados para que miremos las 3 funciones que acabamos de dibujar. En este caso hemos dibujado una función lineal, una función cuadrática y una función constante. La función cuadrática es un polinomio de grado 2. También aprenderemos a dibujar, como hemos visto en las presentaciones, funciones de grados especiales, de grado 3, de grado 4, por ejemplo, funciones de grado 5. Vamos a ir borrando para que vean y puedan marcarles, por ejemplo, funciones polinómicas. Vamos a ir acomodando para que vayan viendo cómo una función puede tener su gráfico y nosotros vamos a aprender a hacer este año funciones de todo tipo con nuestro graficador y también con cálculos, porque la idea es poder utilizar las herramientas tecnológicas para verificar nuestras cuentas o nuestros cálculos. Aquí en gris está dibujada nuestra función, la voy a volver a pintar, ¿sí? Con un color más fuerte, vamos a pintarla con fucsia, para que resalte. Esta función es una función de un polinomio que tiene grado 3. Funciones que veremos y analizaremos en todo momento. Este año no solamente podremos ver funciones. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque sería importante poder reconocer justamente los puntos notables en una función cuadrática, como el vértice, como las raíces, o los puntos notales y especiales en una función de grado 3, grado 4, grado 5, como son las raíces marcadas en la función, en este caso cúbica, y la intersección con el eje Y o un punto máximo relativo dentro de un extremo relativo dentro de una función. Ese tipo de análisis vamos a profundizarlo. También vamos a ver otro tipo de funciones y quizás hasta podamos ver funciones que por qué la vista gráfica está en 2 dimensiones y por qué cuando nuestra vista gráfica está en 3 dimensiones.
Si ustedes observan aquí, en este plano, son las mismas funciones que acabo de dibujar en el plano X, Y, teniendo en cuenta esto. Ahora bien, en este repositorio aparecen mis gráficas planteadas desde las 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí se las observa dibujadas en el plano cartesiano sin tener en cuenta la tercera dimensión del eje Y. Vamos a poder analizar qué sucede con el dominio y la imagen de estas funciones simple y sencillamente analizada en el espacio de 2 dimensiones. Para que en algún momento, si el tiempo nos ayuda, podríamos ver qué pasa cuando aparecen o intervienen las 3 dimensiones. Bien.